Buenas tardes, hoy les voy a hablar sobre el lenguaje. Mi equipo de trabajo está conformado por Rocío Rojas, Carlos Soria y mi persona general. Yo les voy a hablar sobre el lenguaje. El lenguaje es la capacidad más valiosa que tenemos. A través de él nos podemos comunicar por medio de pensamientos, sentimientos, ideas, deseos y conocimientos. Llamamos lenguaje a la capacidad del ser humano que nos comunica por varios sistemas lingüísticos o varios sistemas de signos que nos ayuda a interpretar y a comunicarnos mejor. Gracias a este proceso o a esta evolución, el ser humano logró desempeñarse en buenos hábitos como en el saber expresarse y dar aclaraciones de ideas. Logró que el ser humano se desempeñara mejor en esos cargos. Cuenta con algunas características muy importantes como lo son que es universal, que las personas lo pueden hablar verbal y no verbal. Es claro, es un tema de bastante importancia y que gracias a estos nosotros hemos logrado desempeñarnos de una manera más evolutiva. El lenguaje va mucho más allá de lo verbal, incluye todos los medios por los cuales expresamos algo, los gestos, las miradas, los movimientos del cuerpo, los signos, los sonidos, incluso los silencios. Por eso se dice que el lenguaje puede ser verbal o no verbal. Lenguaje verbal utiliza las palabras ya sean habladas o escritas. Ejemplo, cuando tenemos un libro, escribimos un mensaje, lo mandamos por medio de chat. Ya hoy en día ha logrado la tecnología y que el ser humano avance de cualquier forma. Ya no es solamente el WhatsApp, ya no es solamente los mensajes de texto o solamente las cartas como eran antes. Esto nos ayudó a que el ser humano avanzara rápidamente en forma a nivel mundial. Ya si lo hablamos en una parte anterior, cuando el ser humano se expresaba de cualquier forma, ayudaba a que en las guerras solamente se escribían y demoraban para llegar las cartas o los correos, los buzones de correo. Hoy en día solamente con hablarlo del mismo idioma, ya sea español, inglés o de cualquier idioma en el mundo, ya es entendible. En cambio, el lenguaje no verbal se expresa mediante gestos, posturas, expresiones o símbolos. Este tipo de lenguaje complementa el verbal porque muchas veces una mirada o un tono de voz dice más que una mirada. Desde tiempos antiguos, el lenguaje ha acompañado a la evolución del ser humano. Gracias a él, las primeras comunidades pudieron organizarse, transmitir tradiciones y crear cultura. El lenguaje, por tanto, no sirve para hablar, sino también para preservar la memoria de los colectivos de los pueblos. Cuando hablamos de lenguaje no nos referimos únicamente a las palabras, sino también a los gestos que expresamos. Gracias. Buenos días, mi nombre es Rocío Rojas y vengo a hablarles sobre el lenguaje. Podemos encontrar dos tipos de lenguaje, que es el lenguaje verbal, que es el que está conformado por palabras que se forman a partir de fonemas y puede expresarse de forma oral, ejemplo, lo que estoy haciendo actualmente, de forma escrita mediante una representación de palabras. Ese es el lenguaje verbal. El no verbal es el que está conformado por imágenes, como por ejemplo lo que son los anuncios, los símbolos o los letreros que vemos en la calle. Y los gestos, como es el lenguaje de señas, que es de las personas sordomudas. El lenguaje y estos distintos tipos de lenguaje pueden ser decodificados, es decir, entendidos por la persona que maneja el mismo sistema de signos o con el que fue emitido el mensaje en concreto.
y es aquí cuando introducimos el concepto de signos. ¿Qué son los signos? Son los elementos que nos proporcionan una idea de algo. Por ejemplo, a ver un objeto con un símbolo de stop nos muestra o que debemos interpretar, que debemos parar. No podemos cruzar la calle sin antes mirar. Eso es lo que nos hace referencia a ese signo de stop. ¿Cuáles son las funciones del lenguaje? El lenguaje tiene 6 principales funciones, las cuales son: primero, el lenguaje es referencial. ¿Qué quiere decir que el lenguaje sea referencial? Es el que expresa objetivamente una idea de aspectos de la realidad. Ejemplo, lo usan mucho los periodistas para escribir una columna de un periódico, porque hacen referencia a ideas, a conceptos que ellos quieren proyectar a un interlocutor. Segundo, el lenguaje tiene función apelativa. ¿Qué significa esto? ¿Qué quiere decir que el lenguaje es apelativo? Que puede influir en el receptor del mensaje para obtener una determinada reacción. Por ejemplo, vemos muchos anuncios en la calle que nos invitan a algo. Puede ser, se arrienda este apartamento. Eso nos invita a tomar una acción. Puedes ignorarlo o puedes llamar al número, tomaste acción. Eso es lo que quiere decir que el lenguaje es apelativo. Tercero, es emocional o expresivo. El lenguaje busca transmitir el estado de ánimo físico del emisor del mensaje. Por ejemplo, una persona que acaba de ganarse un examen, aprobó el examen, es lo que expresa es emoción. Emoción por haber superado, por haber conseguido el fin que deseaba. Ahí es donde hablamos de que el lenguaje es emocional. Cuarta es fática. El lenguaje se utiliza para iniciar, interrumpir, prolongar o finalizar una determinada comunicación. Un ejemplo de fática es: buenos días, estamos iniciando una conversación. Gracias por acompañarme, estamos finalizando una conversación. Nos vemos mañana en el trabajo también. Ese es un ejemplo de lo que es la función fática del lenguaje. Una quinta función del lenguaje es la metalingüística. ¿En qué consiste la capacidad de reflexionar sobre la propia lengua a través de una comprensión de la gramática o los significados de las palabras, para lo cual es necesario manejar el mismo código de signos? Por ejemplo, si yo quiero expresar una idea y quiero hacerme entender, tengo que hablarlo con alguien que hable primero mi mismo idioma y sepa interpretar el lenguaje de manera verbal, porque es mi principal. Una sexta función es la función poética. Aquí la función del lenguaje poético, por lo general lo vamos a ver que lo usan los artistas. No lo usamos mucho de forma cotidiana, pero sí lo usan para las novelas, poesía, los escritores en sus libros, entre otros. Bueno, muchísimas gracias. Esto es lo que les quise decir hoy sobre mi aporte, lo que es el lenguaje. Buenos días, mi nombre es Carlos Sebastián Subire Jiménez y hoy hablaremos sobre un tema fundamental para comunicación humanas, que es el lenguaje y el habla. Estos dos conceptos, aunque estrechamente relacionados, no significan lo mismo. Muchas veces lo usamos como si fueran sinónimos, pero en realidad representan dos aspectos distintos de nuestra capacidad de comunicarnos. El estudio del lenguaje y el habla nos permite entender cómo los seres humanos expresamos pensamientos, emociones y conocimientos, y cómo esta facultad nos diferencia de los demás seres vivos. ¿Qué es el lenguaje? El lenguaje es una facultad mental, una capacidad de todos los seres humanos
tenemos por naturaleza para comunicarnos mediante signos, ya sean orales, escritos o gestuales. No depende de una cultura o país específico. Todas las personas nacen con la capacidad de desarrollar un lenguaje, si crecen en un entorno donde se hable uno. En palabras simples, el lenguaje es el sistema general de comunicación humana. Por ejemplo, cuando un niño pequeño empieza a hablar, no inventa su propia lengua, sino que usa el sistema lingüístico de su comunidad, lo que demuestra que el lenguaje es una capacidad compartida por toda la especie humana. Además, el lenguaje no se limita solo a palabras, incluye la gramática, el vocabulario, la pronunciación y las reglas que permiten construir oraciones con sentido. ¿Qué es el habla? Por otro lado, el habla es la manifestación individual y concreta del lenguaje, es decir, cada vez que una persona usa el lenguaje para comunicarse, está haciendo el uso del habla. El habla varía de una a otra, o sea, cada quien tiene su propio estilo, acento, tono de voz y forma de expresarse. El habla, por ejemplo, todos los que hablamos español compartimos el mismo lenguaje, pero cada uno tiene su propio modo de hablar, influido por la región, la educación y la experiencia personal. El habla también es una acción práctica, porque solo existe cuando se produce, cuando hablamos, cuando escribimos o incluso cuando usamos señas. Y la relación que hay entre el lenguaje y el habla están estrechamente relacionados. Podemos decir que el lenguaje es el sistema y el habla es la realización de ese sistema. Sin lenguaje no podíamos hablar, y sin el habla el lenguaje no se manifestaría en la vida cotidiana. El lingüista suizo Ferdinand de Saussure, quien fue distinguido claramente estos dos conceptos, él explicó que el lenguaje es una facultad general, mientras que el habla es el uso individual de esa facultad. Ambos son necesarios para la comunicación humana. En conclusión, el lenguaje y el habla son dos caras de una misma moneda. El lenguaje representa la capacidad universal que todos tenemos para comunicarnos, mientras que el habla es la forma particular que cada persona pone en práctica esa capacidad. Comprender esta diferencia nos ayuda a valorar la riqueza, la comunicación humana, a respetar distintas formas de habla y a entender que, aunque compartamos el mismo idioma, cada uno de nosotros tiene su voz única.